Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. AG, más de 15 años ofreciendo un espacio para el arte que nuestra ciudad merece. Estudio Barnó, fotografía, comunicación y artes escénicas, talleres, eventos y espectáculos. Estudio Barnó, hecho de presencias. Te esperamos en la Casa de Adelante, un laboratorio de artes donde podés descubrir y disfrutar diversas experiencias y programaciones para todas las edades. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Esta tarde en Cultura Rec vamos a viajar imaginariamente a Israel, a la ciudad de Beersheba, para dialogar un ratito con una artista santafesina que está radicada en esta ciudad desde hace algo más de un año. Ella se llama Carolina Porral y bueno, nosotros nos encanta su obra y estamos siguiendo un poco cómo está viviendo por estos días allá en Israel, y queremos que nos cuente porque nos enteramos de un proyecto muy pero muy interesante que está terminando de concretar por estos días, así que vamos a dialogar con Carolina un rato. Carolina, ¿cómo va? Buenas noches para vos, me imagino. Hola, ya. Luciano. Buenas noches para mí, sí, pero estoy acostumbrada a estar muy tarde siempre, así que no hay ningún problema. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar, muchísimas gracias. No, muy bien acá y bueno, nos enteramos que desde hace más de un año que estás allá en Beersheba y estás concretando un proyecto que tenías acá en Santa Fe, que por algún motivo no se había dado la posibilidad de llevarlo a cabo, y que me pareció una historia muy pero muy bonita que vale la pena contar. Así que me gustaría Sí. que se la cuentes a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Sí, cómo no, sí, cómo no. Para mí fue muy importante, sobre todo porque uno destierra las raíces de un lugar y llegar a un lugar nuevo, tan diferente, tan lejano, con una cultura tan distinta, y volver a tratar de enraizar es un proceso absolutamente inconsciente y que en mi caso se dio de una forma, yo te lo he comentado a vos, se lo he comentado a Guillermo Aleu, también allá en Santa Fe, se dio de una forma mágica. Yo llevaba a mi hija a la escuela y tenía que cruzar un parque muy grande, un parque cerrado, y caminaba a la par de un muro blanco de unos 120, 130 metros, un muro muy largo, muy grande, y que da ese parque, un parque de juegos, un parque que tiene lugar para correr y para pasear y actividades para todas las edades. Acá los parques tienen actividades para todas las edades y la vida social exterior en estos lugares, espacios comunitarios, es muy común, se usa mucho. Y un día es como que a uno le cae la ficha, ¿no? Resulta que yo tenía diseñado un mural, por confusión, diseñé un mural de unos 100 metros para un emprendimiento que Guillermo había planteado, y ese diseño quedó planteado como boceto. Y tenía el diseño, así que me di cuenta que el diseño de ese mural, de chicos jugando, era ideal para ese espacio, pero absolutamente, en todas las medidas, la altura. Entonces, eso fue apenas llegué al mes, 2 meses que llegué. Y empecé a averiguar cómo hacer, cómo pedir ese muro, a quién pedirlo. Me contacté con un concejal de habla hispana, Gil Stegman, que es de Buenos Aires originalmente. Ajá. Y Gil Stegman me contactó con otras personas que son de acá de la IRIA, del Mercazo Manuyot, que es el centro de artes de la municipalidad. Así que armé un proyecto, presenté el proyecto traducido a inglés y a hebreo, viendo que me lo corrigieron para que no hubiera ningún desastre ortográfico en la traducción. Y lo aceptaron y empecé a trabajar sola, o sea, no trabajo con ayudantes, con nadie. Llevó mucho tiempo la aceptación, pero por el hecho de las cuestiones burocráticas, ¿no? Claro. Y después empezar a concretarlo también llevó mucho tiempo, porque aquí el invierno es muy, muy extremo,
y el verano también. Entonces es como que la temporada de primavera y de otoño son las únicas donde se puede trabajar. Ahora, por ejemplo, quise retomar en este periodo para trabajar durante las tardes. Y bueno, yo te he comentado, tuvimos todos COVID por segunda vez y cuesta recuperarse, así que no pude avanzar en estas 2 semanas, pero anteriormente sí he trabajado. Pero ya te digo, el clima condiciona mucho lo que es el trabajo afuera, ¿no? Y la cuestión es que empecé, me lo aceptaron, les gustó, fue una cosa mágica, realmente fue como establecer raíces de la nada, como que mi trabajo de hace años, en realidad fue todo como planeado para que apareciese en este lugar. A partir de eso empecé a frecuentar un espacio de arte de la municipalidad, primero como a manera de observación, y a partir de eso ahora este año, el mes que viene, no empezamos este mes porque por las fiestas coinciden con las clases de los chicos, pero el mes que viene empiezo a dictar clases de pintura para un grupo acá en el Centro de Arte, así que es como que todo lo que yo sabía y todo lo que fui desarrollando, pero ¿por qué lo desarrollé? Porque uno, también Guillermo ayudó en eso, ¿no? Es como que uno sigue, como el motor del arte te sigue empujando y donde sea que vos vayas. Y, por ejemplo, ahora, aunque no he estado trabajando directamente en el mural, he estado trabajando en pinturas y en dibujo y estoy retomando cuestiones técnicas de arte de cuando fui estudiante. O sea, cosas, me han pasado cosas muy, muy refrescantes, pero porque he tenido que volver a las raíces. Es como que ha sido todo un volver a las raíces. Realmente he hecho aparte toda una producción de obras pequeñas, que bueno, eso no he tenido todavía el tiempo de... Imagínate mudarse, los chicos, empezar la escuela, Claro. el idioma, el trabajo nuevo, moverte para ubicar espacios de arte, me lleva un tiempo que tengo un nene chiquito. La verdad que todavía ese tiempo no lo puedo disponer, Claro, pero claro. la obra ya está, la obra ya la tengo, ya tengo obra como para empezar a mostrar. Y bueno, y tengo mi trabajo, ya está acá en Berlleva. Yo te he mandado algunas imágenes de lo que he podido avanzar hasta ahora. Y bueno, la verdad fue una situación, pero maravillosa. Para mí, maravillosa. La Y verdad la que gente, porque el hecho de trabajar en un mural y sola durante las tardes, y sobre todo en un parque que está muy frecuentado. Yo hablo inglés, no bien, pero hablo inglés, y hebreo ahora me las arreglo muy poco. Así que quien pasaba y la mayor parte de la gente que pasaba y que le gustaba y que me preguntaban de dónde era, que hay muchos rusos, mucha gente que viene de Rusia o de Ucrania, de los países de Europa del Este. Y claro, a mí me veían blanca, alta, entonces me hablaban en ruso, entonces le digo, perdón. Entonces, realmente que a gente que sea tan distante, tan separado de lo que uno vio, de donde uno vivió, y que reconozca en ellos una historia, o que se vean a sus antepasados, o que vean ese eco, a mí me pareció maravilloso. qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que la historia es extraordinaria. No falta mucho, falta muy poco para terminarlo, porque el efecto del mural es un efecto acuarelado, es un efecto casi que se mezcla con esa pared que ya estaba pintada de blanca, aunque esté un poco derruida en partes, es como que le ayuda, porque mis imágenes siempre fueron a partir de fotos de la colonia de principios del otro siglo. Claro. Es más, hay fotos que he tomado de referencia que son de Pailliet, que fue un fotógrafo de Esperanza. Sí, maravilloso. Y esas fotos de Pailliet ahora están vueltas a trabajar y vueltas a procesar en un muro en el Parque Egdoley en Berlleva, ¿viste? Es una cosa muy rara. Y cuando uno está en el lugar, es mágico cómo se dio, pero pasa a ser como el contexto de lo habitual, y eso es lo que a mí me hace sentir, no sé si en casa, porque en realidad en casa es tu casa y tu hogar. A esta altura del partido me parece que está
donde uno tiene el corazón, ¿viste? No tiene mucho que ver con el espacio en sí. Y es como que he encontrado o he tratado de armar ese hogar nuevamente acá. Para mi producción, ¿no? Hablando fuera de lo privado, sino de la cuestión artística. Sí. Y eso fue impresionante. Y otra cosa, no sé si te cuento, sí, dale, pero por otra favor. cosa que fue maravilloso, yo di clases allá en Argentina durante muchísimos años y de forma particular y durante muchos años para nivel superior, ¿no? Claro. Y yo ahora el fin de año acá, el fin de año lectivo es con el calendario hebreo, entonces el fin de año lectivo fue ahora en julio. Y hicieron la exposición de fin de año los alumnos de este centro de arte de la Municipalidad de Beersheba, que yo le digo el liceo, o sea, es el centro de arte de la IRIA, de la municipalidad. Este centro de arte hizo una exposición y a mí me maravilló una cosa. La verdad que yo lo comparto, pero por ahí el que sabe de esta cuestión del oficio del arte y de cómo esos oficios del arte en la enseñanza del arte han perdido peso, sobre todo en Argentina, que es lo que yo conocía. Eso perdió muchísimo peso, o sea, el saber dibujar con los materiales, el manejo de los materiales, el manejo de las técnicas, todo eso perdió mucha importancia en favor de lo que fue el arte conceptual, pero el arte conceptual entendido absolutamente como arte inmaterial, porque el arte conceptual incluye un aspecto material. Perdón si te aburro, no sé si es muy técnico. No, me encanta lo que estás diciendo y aparte tiene que ver con tu trabajo. Por favor, seguí adelante. Claro, y es una observación, pero sobre todo lo comparto porque muchas veces se lo he dicho a alumnos. Esa pérdida del aspecto técnico y esa pérdida sobre todo en el valor del aspecto técnico, porque toda presentación de un objeto artístico, esa presentación está revestida de una técnica, cualquiera que elija el artista, pero esas técnicas tradicionales de las artes plásticas, como decía el Coco Sada, por eso son plásticas, si no serían artes visuales y de otro tipo, o artes lingüísticas visuales y otros cruces. En el caso de las artes plásticas, el aspecto de lo técnico se había perdido. Y durante muchos años la enseñanza fue perdiendo por fuerza, ¿no? Porque la institución tiene una política educativa a la que uno se tiene que ir de alguna manera adaptando. Entonces, por fuerza es como que perdió valor. Por ejemplo, enseñar a pintar al óleo. Y cuando fue el cierre del ciclo lectivo acá en Beersheba, yo me encontré parada delante de una pequeña pintura de 2 limones y un plato, y la emoción me invadió, pero de pies a cabeza, porque estaba pintada de la manera más tradicional en la que se usa el óleo. O sea, el óleo tiene una manera de usarse, que es la pintura por capas, que es la manera tradicional. Es como implementaron desde el descubrimiento del óleo en el Renacimiento hasta nuestros tiempos. Claro. Y yo le decía a los alumnos allá en Argentina que en el resto del mundo, cuando uno iba a una muestra de pintura, se encontraba con pinturas. Y ellos me miraban con cara rara. Yo les decía, sí, cuando uno va a ver una muestra de dibujos, hay dibujos. En el resto del mundo, les decía yo, pero para que no tuvieran miedo y que no se volviera todo absolutamente inmaterial y conceptual, sino que tomen en cuenta que un saber hacer es importante. Y realmente acá, con gran satisfacción, ¿no? Descubrí que podía, con lo que yo sabía, siendo yo una persona adulta mayor, casi, siendo una persona adulta, que mis conocimientos aquí me han dado trabajo. Y si yo me hubiese educado en esta escuela, la actual escuela de arte, yo no encontraría trabajo acá, en ninguna parte que tenga que ver con el arte, porque se perdió casi absolutamente, si no es por motu propio, ¿no? El alumno que quiera aprender por su propia curiosidad, se perdió absolutamente lo que es la enseñanza de las técnicas. Y eso sigue teniendo valor. Y acá descubrirlo a mí me pareció, pero
increíble, realmente me pareció increíble. O sea, y hasta incluso trabajar en el mural y hacer figura humana y que me digan por qué no lo hacía con una proyección. ¿Por qué no lo proyectaba digitalmente? Y yo le decía, ¿por qué es más rápido si lo trabajo así? O sea, yo tengo la imagen en el celu o en una impresión y a partir de ahí, a ojo, entre comillas, ¿no? O sea, eso lo hace el oficio. A ojo la amplío, le doy los detalles. Y es como que a muchas personas, el ignoto, ¿no? El que pasa caminando, le parecía raro eso. Pero porque la cuestión de la técnica todavía se sigue valorando. Y fue esa misma técnica que se valoró la que, de alguna manera, me dio la posibilidad ahora, mes próximo, de continuar lo que toda la vida hice, que fue también, parte de pintar, enseñar. Así que, perdón, ¿no? Hablé mucho, ¿no? No, me encantó me encantó la reflexión, digamos. Fue muy, te juro, el descubrir. Y eso también acarreó, se lo comentaba Guillermo en una charla ahora, hace muy poquito, que es como que es volver a mis orígenes, porque claro, ahora lo que me desafía, de alguna manera, es volver a repetir los procesos técnicos. Entonces, si yo tengo que enseñar la utilización de, por ejemplo, el linóleo, porque acá a los talleres de chicos de 10, 12 años les dan una plancha de linóleo para linografía, o sea, es una técnica de grabado que es específica, que allá en Argentina la podés conseguir, pero importada, y es toda una historia, pero bueno, ese es otro problema. Y los chicos trabajan con linóleo, entonces yo tengo que volver a recopilar la información que tengo en mi cabeza ya perdida en la historia de cuando yo en grabado aprendí a trabajar, por ejemplo, el tacosilográfico o la impresión por capas. Entonces, el uso de hoja registro, la humedad del papel, todas cuestiones que, no sé, hay que aprenderlas. Bien, en la docencia se dice que para enseñar hay que saber, o sea, hay que saber lo que uno enseña. Bueno, es como que en este punto yo me he puesto como a recapitular todos mis aprendizajes necesarios para poder volver a enseñar estas cuestiones técnicas. Así que aparte del mural, estoy dibujando con carbonilla y estoy trabajando pequeñas pinturas por capas. La verdad que es emocionante, todo es emocionante. Cuando uno lo toma desde lo artístico, toda la vida se vuelve como una constante filosofía, sobre todo porque mi trabajo es la figura humana, ¿no? Esta reflexión sobre el ser en el tiempo. Y la verdad que tengo tema, en este año y medio, 2 años, tengo tema para el resto de mi vida, si Dios me da vida, ¿viste? Porque realmente... entre todo lo que pasa en Argentina y entre todo lo que pasa acá y entre todos los cambios que hemos sufrido todos los que me rodean y yo misma, la verdad que tengo tema para rato. No me aburro yo. No, me imagino. Me gustaría que me cuentes un poquito sobre la ciudad y si ya impactó un poco en esto que estabas hablando, en esto de los temas, en las obras que podés estar haciendo en tu casa en este momento, en los dibujos o en las pinturas que estás trabajando, o si sí, todavía no. Y contame un poquito las características de esta ciudad de Beersheba, que obviamente es tan distinta a la ciudad de Santa Fe en su geografía. Sí, nosotros vinimos desde un pozo rodeado de agua a Beersheba, que es el desierto del Negev, o sea, no hay absolutamente nada alrededor. Estamos rodeados de tierra seca, ni siquiera arena, tierra seca. Sin embargo, no exactamente acá donde vivimos, pero muy cerca, es como que Israel va... abonando sus tierras y a partir del regadío, no sé si se llama así, ¿no? Pero van haciendo siembra con regadío. Entonces el desierto de a poco se va tiñendo de verde. Realmente vos ves, termina la parcela verde, que es la que tiene riego, y al lado está el desierto. Claro. Así que
es todo muy extraño porque todo arbolito tiene una manguerita que va y lo riega, entonces uno de aspecto cree que está en un lugar habitable, pero realmente es muy fuerte, todo el clima te pega mal, tanto las altas temperaturas como las bajas temperaturas. Y yo digo que cuando uno estudia lingüística y cuando uno un poco está metido en lo que es la cuestión semiótica, sabe que cada idioma tiene consigo mismo, tiene la identidad del pueblo que está representado en ese idioma. Entonces, en el hebreo realmente es un idioma muy duro, muy directo, muy, muy seco. A comparación de lo que es el castellano, uno tiene, en castellano tenemos como 5 maneras de decir algo que en hebreo se dice con 2 palabras. Claro. Y realmente es así, o sea, esas cosas bruscas y chocantes y muy duras se reflejan también en el idioma. Eso es lo que he observado, ¿no? Hasta ahora. Es como que la gente es muy directa y eso está bárbaro, porque si algo está bien, y si no, te lo dicen, no hay ningún problema. Y yo le comentaba hace mucho tiempo en las reuniones allá de arte y con otros artistas y hablando de los críticos de arte en aquella época. Después ya desapareció la figura del crítico y estaba la del curador, pero es lo mismo aproximadamente. Yo les decía que cuando un curador criticaba una obra, estaba criticando la obra, no al artista. Y en Santa Fe pasaba que cuando se hacía una crítica, los artistas se ofendían terriblemente. Es como que estaba hablando de ellos, y estaba hablando de su dibujo, estaba hablando de su pintura, de su producción. Y en mi caso, yo siempre lo tomé así. En muchas oportunidades, en aquella época, el crítico era Jorge Taberner Irigoyen, y después fue el Coco Sada, y después fue Isabel Molinas, y con todos ellos yo siempre he tenido, a pesar de que algunas veces no le gustaran mis obras o las criticaran, a mí realmente nunca me importó lo que nadie dijera de mi producción. Y parecía como algo muy raro, pero realmente no me importó, porque a mí lo que a mí me gusta es hacer lo que a mí me gusta. Si de alguien más eso tiene un público o no, pero realmente esa es una manera de generar obra. O sea, hay muchos artistas que generan obra para un público determinado, hay muchos artistas que generan obra para un consumo respecto de lo comercial determinado. Hay otros artistas que producen obra para que se hable de ellos, entonces no importa la obra, sino lo que importa es que aparezca su rostro, ¿no? O sea, o escandalizando o haciendo algo que sea impactante. O sea, hay diferentes porqués de la producción. En mi caso lo que me gusta es hacer. El hacer haciendo ese acontecimiento es lo que más me gusta. De ahí en más, por supuesto, uno busca que la obra se difunda, que tenga un público, eso del artista cerrado y metido allá arriba de la montaña y produciendo para sí mismo, es una idea romántica que no tiene ningún asidero en la actualidad y no la ha tenido tampoco en su época, ¿no? Vivían de algo. Pero de a poco es como que he buscado la circulación de la obra, ¿no? De que se vaya viendo, consumiendo también, porque es muy lindo que alguien quiera tener tu trabajo, que quiera comprarlo, que quiera tenerlo en su casa colgado el resto de su vida. Bueno, ¿no? Es como casarse con alguien, ¿no? Ahí me quería meter y ya vamos a ir cerrando la nota. Me quería meter en eso porque quedó gran parte de tu obra, por lo menos la que hiciste hasta antes de irte, quedó en la Galería G. Y es más, creo que fui testigo del día que la estabas dejando, un día que ya se estaba yendo, yo estaba justo de paso. Cargué todo en una camioneta y marchó para allá. Bueno, y eso me parece. En todo mi trabajo. Me parece que me gustaría que para cerrar me hagas una reflexión dale, y no muy larga, te pido, porque ya me estoy cerrando. Pero aparte, de lo que significa el trabajo con la galería y este gesto de confianza extraordinario que tuviste con Guillermo. Absolutamente, yo Guillermo lo conozco yo creo que fue la primera muestra, fue una que hizo que curó Julio Bota, una muestra que hizo de su Pisiche, y la segunda muestra la hizo conmigo cuando abrió la galería. Él ya antes era coleccionista y compraba y le gustaba el arte. Yo la conocía a Marcela, su ex esposa, y
Lo conocí a él por intermedio de Susana Sturzenegger, la dueña del Rincón de Susana, una divina. Y con Guillermo hace tanto que lo conozco, confío tanto en lo que él ha hecho con mi trabajo. Él dijo, el artista debe confiar en el galerista, porque el galerista es el que está ofreciendo su trabajo y lo va a vender. Que el artista produzca y que el galerista venda. Y realmente fue esa la relación que tuvimos con él de confianza. Si algo a mí no me gustó o a él no le gustó, siempre hemos sido muy claros. Y así fue como cuando dije, bueno, me vengo, listo. Todos mis trabajos van de Guillermo. Todo, así, todo, entero, así como estaba, todo fue de Guillermo. Me sirvió para recapitular toda mi producción, para limpiar toda mi producción, para registrar toda la producción, para descartar lo que no me gustaba, porque realmente hay cosas que uno va guardando hasta de cuando era estudiante, que bueno, fueron descartadas. Y Guillermo realmente es un motor, como lo dije al principio, es un motor porque el hecho de confiar en tu obra y de tenerla a esa obra y de decir, bueno, es más, el boceto fue para un trabajo propuesto por él y ese mismo boceto fue el que me siguió moviendo acá. Entonces, realmente va más allá de la cuestión comercial, es una especie de gran confianza y amistad que está focalizada en el arte y en el amor al arte y el amor a esto que es el arte, que es como un registro del hombre en el tiempo, ¿no? Y por más sencillo, por más mínimo, hay veces que eso pasa a ser grandioso. Y como una vez le escuché decir a Marta Satonji, no importa, hay que generar obra. El tiempo después dirá si esa obra es buena o no, pero durante el momento el artista cumple la gran función de hacer perdurar, porque si yo no hago esto, se puede olvidar. Como decía Borges, que algún portal dejaba de existir o no dejó de existir porque un ave pasó y lo miró. Bueno, era lo mismo. Es como que hay una tradición que se sigue conservando de hombre a hombre, ¿no? De una persona a otra persona. Es como que yo hago esa cosa mínima. Después se verá. Y Guillermo hace lo mismo desde la obra. O sea, él es un amor por esta cosa que el hombre es capaz de generar, ¿no? En mi caso, en la producción de arte, en imágenes. En otros será la música, en otros será la escritura. En otros será, no sé, la amistad. Pero es una manera de conservar en el tiempo ciertas cualidades de lo humano que me parece que son, para mí son importantes, ¿no? Son parte de mi vida. Ni hablar. Bueno, Carolina, nos quedaríamos horas escuchándote porque es un placer disfrutarte, reflexionar. Tu obra es extraordinaria. Para mí sos una de las artistas santafesinas. Yo lo digo, digamos, desde un punto de vista de alguien que le gusta el arte, que no tiene obviamente la capacidad ni de crítico ni para nada. Pero a mí me parece maravillosa tu obra. De una gran valía y Muchas bueno, gracias. Afortunadamente hay muchísima en la ciudad de Santa Fe para el que le gusta y la puede llegar a adquirir y bueno, claro y a seguir para adelante allá en Israel, que obviamente los deslumbraste porque sos excelente como artista plástica. Esperemos. Ahora hay que consolidar eso, hay que respaldarlo. Seguro. Así que tengo que seguir trabajando, no queda otra. No queda otra. Luciano, ha sido un gusto, te agradezco muchísimo. Te mando un beso enorme y te agradezco y a seguir para adelante con ese gran trabajo artístico que estás haciendo. Perfecto. Cuando tú quieras, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos hablando con Saludos. Bueno, chau. Abrazo enorme. Estuvimos hablando con Carolina Porral, artista plástica santafesina que por estos días está en Israel y su obra sigue creciendo.